Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente transmitiendo. Vamos a seguir compartiendo el Evangelio, vamos a seguir compartiendo las cosas de la vida que suceden en nuestro alrededor y vamos a hablar acerca de la idolatría. Estuvimos hablando de qué es ser idólatra y qué es idolatría y qué es un ídolo, un ídolo. O sea, usted piense qué es lo que pueda entender usted. Entonces, vamos a leer el libro de Samuel. En los capítulos pasados estamos hablando acerca de estas cosas. Vamos a leer Primera de Samuel, primer libro de Samuel, eh, en el 15, 13, 14, 15, versículo 23. Ese es el, el versículo clave, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea, vamos a ver estas cosas. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta es una situación muy difícil porque miren, idolatría es la palabra toeva, la 8441 del Strong, y quiere decir que es algo repugnante, asquerosidad, concretamente es ídolo abominable, abominación, y esta palabra viene de la 8581 que está, este, que significa detestar, aborrecer, hacerse aborrecible, pero vamos a darle el significado eh, que dice aquí la palabra, porque por ejemplo tenemos que leer siempre el contexto. El contexto, la desobediencia, amigos, es una situación que vivimos ahorita y la iglesia está en apostasía y muchos dicen, no, pues como iglesias donde ponen una pantalla gigante, donde todos van vestidos de la camisa de México y en la iglesia van y festejan como adorando un ídolo, como, como, como el becerro de oro que Aarón hizo para el pueblo de Israel. Pero miren, por la desobediencia es desechado Saúl. Tú cristiano que me oyes, por la desobediencia vas a ser desechado. Y esto lo vamos a ver porque la palabra de Dios fue escrita para nuestro bien. O sea, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. O sea, Él quiere que todos los hombres se arrepientan. Si Jesucristo todavía no ha regresado en el arrebatamiento, es porque Él está dándonos una oportunidad, está alargando el tiempo. Eh, la palabra de Dios dice que aunque Él se tardare, tú debes de estar seguro porque Él regresará, Él volverá, pero Él está esperando que todos los hombres se arrepientan para que vengan a la salvación, pero sabemos que Dios solamente alarga su misericordia para salvar. Él ya conoce el tiempo, Él nos va a dar el tiempo, pero quiere que la iglesia deje su apostasía y vuelva a Dios. Entonces, esto es muy peligroso, amigos. La gente está enloquecida con este mundial, que quizás sea el último mundial que viva la humanidad, porque todo va a venir de repente. Después del mundial, ¿qué va a suceder? No lo sabemos. ¿Qué está pasando? Eh, Están pasando cosas extrañas, pero vamos a seguir nosotros fieles al Señor, con sabiduría e inteligencia. Y dice así en el capítulo 15, dice, después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel.
Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y sabemos que este conflicto lleva a la guerra de los iraníes con Israel. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y como ustedes saben, mucha gente no entiende esto. Una orden de Dios. Mata a todos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, váyanse, dice, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruya juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Fíjense lo que dicen, los hijos de Amalec, o sea, un pueblo formado por una familia. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero todo el pueblo mató a filo de espada. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada, o sea, solo vivió el rey. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, no quisieron destruirlo porque lo vieron bien. Sus ojos decían: mira, esto está bueno, cuando la orden era destruir todo. La desobediencia a veces ocurre en nuestra vida, desobedecemos a Dios. Por eso diario tenemos que orar a Dios y pedirle perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras desobediencias. Ponernos a cuenta con el Señor. El Señor es bueno, el Señor perdona. Pero no creas que nada más por decirlo, o sea, entonces yo voy a pedir, Señor, perdóname, y ya, no. Si eres un convertido, si eres un verdadero cristiano, Dios te perdona. Si no eres un verdadero cristiano, si no eres nacido de nuevo, tienes que entender que la conversión es obedecer a Dios y estar en contra de la maldad que hay todavía en tu corazón. Entonces vino la palabra de Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. La palabra del Señor que le dijo a Samuel, Dios habló con Samuel y le dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, no me ha obedecido, me ha dado la espalda, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche, o sea, se preocupó mucho. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. O sea, Saúl ha venido a Carmel y se levantó un monumento, se hizo una estatua. Fíjense, el hombre se engrandece. Y hoy en día la idolatría. El hombre es egocéntrico. O sea, el hombre a veces es idólatra. Por ejemplo, los futbolistas ahorita en el mundial se creen que son la última Coca-Cola, se creen que ellos son los grandes. Y hay monumentos de ellos, hay imágenes de ellos. El fútbol es unido el mundo por un balón, pero el evangelio divide, amigos. El evangelio no prestan oído, se están burlando de Dios. He visto que se visten algunos de Cristo y empiezan a bailar, y hay videos que son asquerosos, ofenden a Dios.
y están dentro de la iglesia. O sea, bueno, hay muchas iglesias que ni siquiera son cristianas. Son son una copia de la verdadera iglesia, porque esa gente no obedece a Dios y se alimenta a sí mismo con sus deseos. Entonces se levantó un monumento y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió, sí, di. Y Samuel dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes a todos. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, no, antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema de la maldición, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, una cosa, presta atención, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdóname, pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y el Señor, fíjense, dice aquí, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esta palabra de se arrepentía no quiere decir que se arrepintió el Señor, quiere decir que Dios lamentó haber puesto a Saúl como rey. Pero miren, todas estas cosas que leemos aquí las leemos en su contexto porque muchos tuercen la escritura. Estamos hablando que la desobediencia
La gente va sobre sus deseos. Yo tengo ganas de ir al mundial, yo trabajo para ir al mundial, pero no atienden a la voz del Señor ni lo obedecen. Aunque digan, yo soy cristiano. Entonces, si eres cristiano, obedece a Dios. No hay otra, no hay otra forma. No hay otra forma de caminar con Dios. La obediencia es primordial. Entonces, Jesús va a venir en el arrebatamiento. Tal vez no venga muy pronto, porque Dios tarda en venir, porque Él quiere que todos se arrepientan. Pero si tú no quieres arrepentirte, pues Dios no puede hacer nada, amigo. Dios no puede hacer nada, porque tú decides. La decisión la tomas tú. Saúl no quiso obedecer a Dios, no quiso obedecer el mandato de Dios, y así hay mucha gente. Gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestro abogado, que nos da oportunidades sin fin, amigos. Mientras esté la gracia, nos dará oportunidades, pero los pecados que cometemos no son con alevosía y ventaja. A veces cometemos pecados porque no corregimos nuestra vida. Cometemos pecados porque tenemos malas actitudes, y el Señor quiere que las corrijamos, que las hagamos morir. Toma tu cruz y sígueme. O sea, morir a mí. Tenemos que morir a nosotros y hacer la voluntad de Dios. Si tú caminas con Dios, obedécele. Si no quieres caminar con Dios, pues mira, pues tú puedes hacer lo que quieras. Pero Dios te va a desechar como a Saúl. Así es de que esta situación es muy, muy triste, amigos. Muy triste. Así de que yo te invito a que tú reflexiones. Entonces estamos hablando de la idolatría. La idolatría en el 1544 es la palabra Gilul. Propiamente es un troco redondo, como si para rodar. Por implícito forman un ídolo. Significa revolver, literal o figurativamente. Correr tras él. ¿Y qué está haciendo la gente? Corriendo tras los ídolos. Cada país tiene sus ídolos, amigos. Cada país se levanta en su nación, levantando a su pueblo, que son los mejores y que no sé qué tanto. Amigos, ídolos nacen en la tierra. Son hombres de renombre, grandes, hasta parecen los hombres de antaño. Entonces, está la palabra idolatría, que es serafín, es Gilul, la 1544, y viene de la 1556. Es encomendarse, tender lazo, revolcar. Así es de que idolatría en griego es la 2712, es cateídolos, totalmente idolatría, intensamente, delante de, en presencia de. ¿Y qué está pasando? Una idolatría en presencia de. Están presenciando los partidos, amigos, están presenciando una idolatría acerca de que el fútbol es lo máximo. La gente ni juega fútbol ni hace muchas cosas y cree que está haciendo, es un deporte. Y amigos, todo tiene un contexto, el propósito. Todo fuera un deporte, pero no lo es. Entonces, vamos a leer Ezequiel 11 del 18 al 21. Miren lo que dice Ezequiel. Si vamos a Ezequiel 11 del 18 al 21.
Miren, vamos a leer el contexto. Dice, promesa de restauración y renovación. Dice, y vino a mí palabra del Señor, dijo Ezequiel, diciendo, o sea, Dios le habló a Ezequiel, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, aléjense del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, Ezequiel, así ha dicho el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y les daré la tierra de Israel. Esta es una promesa que se está cumpliendo hoy en nuestros días. Israel ha vuelto a ser nación desde 1948 y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, lo cual no lo han hecho. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a ellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que el Señor me había mostrado. Esta es la situación que vivía Ezequiel cuando vio los querubines, cuando vio las cosas que vio impresionantes. Pero vean lo que dice. Estamos hablando del futuro de la humanidad, y la humanidad está viviendo un futuro muy aterrador. Como les digo, esta situación es muy triste porque la gente se está llenando de una idolatría. Aunque uno no quiera, uno es arrastrado y tenemos que luchar, ir en contra de nuestros deseos. Niégate a ti mismo. Todo lo quieren fiesta para el fútbol. Que el domingo me voy y que el partido siguiente pero la iglesia, muchos ni van a la iglesia por ver un mugroso partido. Entonces, vamos a leer esto porque va a haber un juicio contra los idólatras que consultan a los profetas. Hay personas que se están levantando como profetas, están diciendo profecías que el Señor viene y que, amigos, están mintiendo, están adivinando. Dicen que predijeron los terremotos de Venezuela, pero nadie predijo el terremoto que hubo acá en México. Yo no he oído nada, pero están diciendo tantas barbaridades. Amigos, Jesús ya dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra, pero antes, cuando suceda el clímax de la devastación, se levantarán profetas, falsos profetas, y engañarán a muchos con señales y prodigios mentirosos. Entonces este va a ser el juicio contra los idólatras que consultan al profeta. O sea, gente que idolatra a gente que habla supuestamente de Dios. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro.
¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, vean lo que dice. Han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Y qué es lo que están haciendo todos los pueblos del mundo? Poniendo sus ídolos en su corazón, sus futbolistas. La pasión del fútbol. El mundo unido por un balón, como decía un dicho. El mundo no quiere ser unido en Cristo Jesús, pero Dios va a hacer un llamado. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Asegúrate de ser de los escogidos. Entonces, háblales, dice el Señor, por tanto, y diles, así ha dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo el Señor responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Tienes ídolos? Aunque me digas que no. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Vean, se apartaron del Señor, no van a la iglesia. Hay que ir el domingo a la iglesia, no, vamos a ver mejor el fútbol. Y mire, Dios le está hablando a Israel, pero la palabra es para toda la humanidad, porque la palabra era para Israel, pero como despreciaron la palabra a los judíos, la palabra es para toda la humanidad. Y si la humanidad quiere seguir despreciando el evangelio, pues es su problema. Por tanto, di a la casa de Israel, como diciendo también, por tanto, di al mundo entero. Así dice el Señor, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. O sea, abominaciones. La gente, aparte de ser seguidora del fútbol, es religiosa, llena de ídolos abominables. Porque cualquier hombre, o sea, fíjese, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabrán que yo soy el Señor. Y cuando el profeta fuere engañado, y hablare palabra, yo el Señor engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice el Señor. Así es de que, síganle. Dios quiere un pueblo santo, Dios quiere un pueblo para Él. Dios es el centro de nuestra atención. Dios debería de ser siempre nuestro mirar. Dios debe de estar siempre en su lugar, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente. Pero este quizás sea el último mundial. El arrebatamiento se aproxima. Quizás no sabemos el día ni la hora, pero si es en este año, todo esto está por terminar. Está por comenzar la tribulación y gran tribulación. Pero las cosas de aquí a unos meses se va a poner extremadamente peligrosa, porque todo va a seguir adelante. El Señor no retarda su promesa, solamente Él está esperando que se arrepienta. Por eso la oportunidad está ahí. El Señor puede venir a la hora que Él quiera, y vendrá cuando Él quiere, y vendrá súbitamente.
vendrá de repente y será muy, muy difícil. Ezequiel 23:49, miren lo que dice el 23:49. Uno de los pecados más abominables es la idolatría. Y aquí voy a leer nada más, dice, y sobre ustedes y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagarán los pecadores, y pagaréis a los pecadores sus... A ver, vamos a leer desde contexto, porque así ha dicho el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego, y haré cesar la lujuria de la tierra. Fíjense, ahorita el mundial es una lujuria, aunque usted no lo crea, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según sus perversidades, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabrán que yo soy el Señor. Van a pagar, si no se arrepienten van a pagar. Dios llama a la obediencia. No, aquí el Señor está hablando en el capítulo 23, está hablando de una situación. Los invito a que lo lean todos, las dos hermanas. Esto es impresionante, no lo voy a leer todo porque tenemos poco tiempo, porque vamos a hablar acerca de esto, que terminamos aquí en estas palabras de idolatría, toeva, que es algo repugnante. La idolatría es algo que repugna a Dios, algo que le repugna a él, a Dios. ¿Ustedes creen que Dios le va a algún equipo? ¿Que Dios tiene algún favorito? Amigo, la idolatría a Dios le repugna, es abominable. Dios llama a que se le obedezca. Los que se humillan serán exaltados. Así es de que olvídate de tus deseos y de tus pasiones y sé humilde. Humíllate ante la poderosa mano de Dios, porque esto es bueno. Es muy difícil hablar la verdad, que la gente quiere oír mentira. Han dicho a lo bueno, no tiene nada de malo. Y a lo malo le han dicho, no tiene nada de malo. Todo es bueno. Cuando el Señor dice que no llames a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que cada quien tiene su religión para excusarse, para no venir a la luz, para que sus obras sean reprendidas y puedan ser salvos. Así es de que tú decides. Estamos en los tiempos finales, el llamado es para toda la humanidad, pero Dios tiene planes para Israel. Israel va a sufrir el castigo. Viene la semana 70, los últimos 7 años. Después del arrebatamiento todo va a ser terrible. Cuando sea el arrebatamiento va a haber un terremoto. Un terremoto que los científicos dicen que se aproxima, un terremoto. Y posiblemente se oiga un crujir en los cielos tremendo, un trueno que será como el llamado de la trompeta, y la tierra tronará, y de repente el arrebatamiento vendrá, y los muertos en Cristo serán resucitados primeramente, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y llevados con el Señor en las nubes.
y estaremos para siempre, sí. Si morimos, pues Dios nos resucitará. Asegúrate de ser de los que van a la resurrección. Jesús es la resurrección. Así es de que hay muchos que están predicando muy mal y muchos están haciendo debate, cristianos contra cristianos, y se olvidaron de predicar el evangelio y olvidaron su primer amor, de estar en una relación con Dios. Así es de que, amigos, el Señor hará juicio y tenemos que estar siempre preparados. El juicio viene, el final viene. Prepárate. No pienses que lo divertido y lo que disfrutaste nadie te lo va a quitar. En el infierno ni te acordarás de ello. ¿Por qué? Porque no disfrutaste la buena vida que es estar en Cristo Jesús. Dios te bendiga, nos vemos en otro capítulo.